Última sesión de los talleres de arte que hemos dispuesto, dando continuidad a nuestro encuentro de pastoral, que buscaba justamente resignificar cada uno de estos escenarios. Vamos a iniciar con una breve oración, muy breve, recordando el espíritu del resucitado que nos acompaña, nos da la fortaleza y nos anima para seguir adelante con nuestra misión educadora, cualquiera que ella sea, y también nos da la fortaleza para seguir con nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta tarde y que tu Espíritu esté presente en cada una de las palabras que el profesor Rafael nos va a orientar y en cada una de las acciones que nos va a pedir que hagamos. Que seas tú presente, orientando y dinamizando este proceso y acompañándonos durante toda la tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en esta tarde tenemos entonces como tema narrar la contemporaneidad, el cómic. Entonces nos vamos a centrar en el cómic. La primera sesión giró en torno a la narrativa, ¿no, profesor Sí, Rafael? La segunda en torno a la fotografía y la tercera hoy en torno al cómic. Entonces, profesor Rafael, una vez más, gracias por acompañarnos y estamos en sus manos. bueno, muchas gracias, Camilo. Agradezco también a la hermana Gloria, que siempre nos acompaña y nos da toda la fuerza y la seguridad para poder hacer esta experiencia de hablar, que es lo que hemos estado haciendo en estas 3 sesiones en las que la idea directamente es que a pesar de que no seamos artistas o que no seamos literatos o que no seamos fotógrafos o que no seamos dibujantes, nosotros como maestros podemos entender cada uno de los lenguajes que tiene cada una de esas disciplinas y nosotros podemos hacer uso de todas esas herramientas y de todas esas posibilidades que son muy potentes a la hora de estar en el aula de clase, sin tener entonces que ser el creativo o ser el artista como tal. Es algo que he repetido desde la primera charla en la que les decía que nosotros como maestros tenemos que generar una posibilidad de apreciación de lo estético, porque lo estético tiene que ver con lo humanístico y esa parte es muy, muy importante. Entonces no necesariamente tengo que ser pintor para poder entender y mirar y disfrutar y sentir el arte, la fotografía. Hacíamos la semana pasada entonces un trabajo desde la fotografía como un lenguaje que a veces nosotros no siempre utilizamos, que tenemos una situación, y eso va a suceder también con el cómic, en el que nosotros más le dedicamos tiempo a los libros de texto, y no estoy diciendo que entonces los libros de texto no sirvan, claro, tienen su gran importancia, pero hay textos y hay otras herramientas para uno trabajar, que entonces puede ser la fotografía, las imágenes y en este caso el cómic. Yo quiero, antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que todos recuerden cuál es el personaje o el héroe favorito que fue de su niñez o que todavía lo tiene. Pues es muy posible que todavía siga usted conservando, ¿no? Algunas imágenes de Hulk o de Condorito o de la Mujer Maravilla, no sé. Yo quiero que en este momento cierren un momentico los ojos y piensen, ¿cuál es ese personaje? ¿Cuál es ese superhéroe que ustedes han tenido durante su vida? Cuando, cuando ya puedan ubicar ese personaje, quiero que en un papel escriban cuáles son esas características que tiene ese personaje y en qué cree usted que se relaciona con usted.
si ese personaje tiene algo parecido a usted, o usted quiso parecerse a ese personaje, o qué es lo que tiene ese personaje que a usted. ¿No? Habrán personajes que no todo el mundo conozca, ¿no? Entonces, que no son ni de Marvel, ni de DC Comics, ni de una compañía gigante, sino que habrán personajes bien importantes que aparecen por ahí en algún cómic, en alguna caricatura que a veces incluso ya ni... Entonces, vamos a darnos 5 minuticos para que ustedes escriban y enseguida me cuenten. Listo, 5 minutos. O sea... A ver, no sé si iniciamos ya, Camilo, o damos otro momentico para... No, yo creo que ya. Listo. ¿Quién nos quiere compartir el personaje y esas características? ¿Quién nos quiere hablar? ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que una de las cuestiones en estas actividades es perder el miedo y tirarse, ¿no? Porque es que nosotros siempre, lo que les decía con la otra vez, ¿no? Entonces nosotros siempre, lo de nosotros es lo que menos valoramos y nosotros tenemos que valorar siempre lo de nosotros, ¿no? Entonces siempre dejamos para lo último porque es Hola, que de profe, pronto... buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias, profe. Mi nombre es Angélica Colmenares. No sé si pueda Claro, iniciar. Bueno, claro, profe, Angélica, muy rico. bueno, feliz tarde para todos. Muy contenta, pues, por la temática. La verdad, nunca me había puesto a dibujar a mi personaje de cómic favorito. Mi personaje es la Mujer Maravilla. Siempre me gustó, pues, primero porque es una mujer que ella como tal, pues, es muy tranquila, es una mujer tranquila, es alegre, fuerte, eh, y pues aunque sea fuerte, pues siempre trabaja en compañía de sus amigos, ¿no? De otras personas. Entonces, pues cualidades que tenga que de pronto se relacionen conmigo, creo que la sensibilidad pues soy una mujer muy sensible, y pienso que ella también, de cierto modo, es bastante sensible en las últimas, pues, presentaciones, porque ahorita en la saga que hicieron de la Mujer Maravilla y la Liga de la Justicia, pues la hacían ver también una persona como muy sensible ante el dolor de los demás, ¿no? Y me encantó en el formato nuevo que trabajara en un museo de arte. Entonces me sentí súper identificada porque es mi sueño, además de que soy profesora de educación artística, de que me encanta el arte, siempre ha sido trabajar en un museo. Entonces eso también digamos que me atrajo. De niña me gustaba pues el hecho de que era fuerte, de que tenía su avión invisible y todo esto, pero ahorita pues me llama más la atención es esa parte, la parte sensible, que es muy similar a como soy yo. Yo no puedo ver, por ejemplo, abuelitos por ahí en la calle porque me muero, o sea, no puedo, no puedo. Yo no, en ese aspecto soy bastante sensible y pues porque hace algo que yo no sé si pueda llegar a hacer, espero que sí algún día, que es trabajar en un museo, entonces me encanta. Voy a compartirles, voy a voltear mi pantalla, no sé si pueda, si acá lo puedo hacer, para compartirles en un momento mi boceto de la Mujer Maravilla. Ah, qué bien. Muy bien. Bien, muy bien. Angélica, ¿qué has averiguado? ¿Has averiguado alguna vez sobre quienes crearon ese personaje? Sí, pues tengo entendido que ella hace parte de los DC Comics. eh, y bueno, este señor que creó, creo que él murió ya, Sí.
Lee. Entonces, pues, sus personajes incluso tienen una cierta particularidad porque muchos de sus personajes son, los uniformes tienen más o menos los mismos colores. Sí, que son la bandera norteamericana. Exacto. Y Dale, dale. no, tranquilo, profe. Y me causa también muy, o sea, me parece muy como chévere que mezcle o que haya mezclado la historia de las Amazonas con, pues con el personaje, ¿no? Porque él, pues, en la historia mezcla es que esa parte, o sea, ella no es una mujer normal, es una mujer que es hija de un dios con una reina amazona. Entonces, es bastante, pues, llamativo la temática, porque pues uno pensaría que de pronto eso no existe, bueno, no sé, es una leyenda. Entonces es bien como interesante ese aspecto, que se haya tomado como el tiempo para investigar otras cosas y no haya hecho un personaje como así nomás como... Hay una cuestión, Angélica, y es que lo triste de eso es que fueron las que crearon la historia, son dos mujeres que por tonterías se enrollaron con el mismo tipo a la vez. Y el tipo, en ese momento, en la industria literaria y artística, se le cree más a los nombres de hombre. Entonces el tipo asumió como si él fuera el autor y nunca les reconoció a ellas esa, esa producción. Entonces era una cuestión bien, bien particular. Y fuera de eso, que la Mujer Maravilla tiene el lazo de la verdad, ¿no? Que eso es una cosa que también es, era algo que era increíble porque hacía que la gente dijera la verdad. Entonces era esa parte. Gracias a Angélica, muy interesante. ¿Quién quiere seguir? Vallardo está en Rafael, cámara. estaba Camilo Trujillo levantó la mano desde el comienzo y si podemos, es que hay otras personas que se han conectado, entonces sugiero yo que mientras avanzamos con la socialización se les pueda recordar otra vez a los que se acabaron de conectar en que vamos, para que lo vayan haciendo mientras Camilo socializa, sugiero. Ok, perfecto, Camilo. Entonces, para los que llegaron, primero, bienvenidos. Qué bueno que hayan llegado, aunque fuera un poquito más tarde, no importa. A veces uno dice, ay, no, es que ya está muy tarde, entonces, qué pena entrar. No, muy rico que vinieron y entraron así, ya hubiese pasado un ratico. Porque además yo sé que muchos estaban trabajando y muchos, entonces no se preocupen por eso. Estamos en una actividad en la que estamos definiendo un personaje o un héroe que nosotros hayamos tenido cuando chicos o que todavía nos guste ese personaje, escribir algunas características de ese personaje, escribir si hay alguna relación de nosotros con ese personaje o de ese personaje con nosotros por alguna similitud, por algún parecido o por algún deseo que nosotros tengamos. Y si podemos hacer un boceto al nivel de lo que cada uno sea de hábil con las manos y con el lápiz. Acabamos de ver entonces a la profesora Angélica que nos trajo entonces a colación a la Mujer Maravilla. Entonces, ahora sí, Camilo Trujillo, sí, yo ya había visto la manito ahí levantada. Listo, Camilo. Buena tarde, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Te escuchamos bien, lo que no te vemos. Listo, qué pena pues como por la cámara, lo que pasa es que pues ya se llevaron el equipo que utilizo en las mañanas, entonces por eso pues como que no la puedo encender. Mi Dale, nombre es Juan Camilo Trujillo, del Colegio María, y el personaje o superhéroe con el que me identifico es con Goku. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitico me gustaba mucho por el hecho de que primero de su carisma, me parecía que tenía un carisma muy interesante, una humildad, ¿cierto? Que aún pues siendo, según pues esa cosmovisión, siendo pues como el más poderoso, era como una persona de mucho carisma, ¿cierto? De mucha relación. Lo otro es que tenía muchas intenciones serviciales, hasta dar la vida por los que estaban alrededor de ellos, ¿cierto? Era alguien que era capaz de doblegar pues como su voluntad a las otras personas. Muy buen humor también, muy buena extroversión, se expresaba muy bien, no había perdido su niño interno, la conexión con su niño interno.
y muy empático. Y por último, pues la cuestión del apetito, ¿cierto? Porque también era alguien que le gustaba comer bastante y pues yo creo que a mí también tengo un apetito pues bien interesante. Bueno, voy a ver si les logro mandar la foto por el Él chat. tenía cola, ¿verdad? Al principio tenía cola. Ajá, sí. Ajá. Él tenía cola y con la luna se convertía pues como en Un un simio monstruo más grande, grande. un Saiyajin grande. Ajá. Entonces sí, ese es con el que me identifico porque la verdad desde muy chiquito he sido muy apasionado por el servicio. Me parece que es un gesto muy bello y yo creo que es en lo que coincidimos muchas personas acá. Es algo muy bello uno cultivarse a uno mismo para poder entregar algo bello, ¿cierto? Pero no dejar también de entregar, porque uno ha recibido muchas bendiciones y es justo y bueno compartir. Entonces sí es lo que les quería compartir. ¿Y tienes algún muñequito de él o alguna camiseta o alguna vez tuviste algún póster, algún afiche? Sí, tuve varios cuadernos de él, tenía una camiseta, pero ya cuando estaban pues un más chiquitico, ya en el momento no la tengo, pero sí tuve pues como varios cuadernos y unos afiches pues que también pegaba y las películas, esas sí que todavía las tengo por ahí pues de todo eso que me gustaba mucho verlo cuando era chiquitico. Y me imagino que viste toda la serie. Sí, me fascinaban, de inicio a Ah, fin. sí, todavía si la ves, me imagino que te pegas. Sí, claro que sí. Ah, bien, ok, Es verdad. bien. Listo. ¿Y alcanzaste a dibujarlo un poquito? Sí, alcancé Bueno, a dibujarlo. Va a ver si les mando la foto entonces por acá listo, por el chat. listo, ok. Listo, mil Muy bien. gracias. No, a ti, Camilo, gracias por el aporte. ¿Quién iba después? Tengo la hermana Herminda también tiene la mano levantada, pero Vallardo había entrado también. No sé quién quiere, si Vallardo le da el paso o tú hablas primero que Herminda. Vallardo, parece que se congeló. Yo le doy paso Hola. a la hermana si ella lo desea así. Ok, muchas gracias. Gracias, Sí. gracias, muy amable. Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Perfecto, sí. Bueno, entonces yo les quiero compartir uno de los personajes que pues me gustaba muchísimo y que leía con mucho entusiasmo y era de esos de Tarzán, el rey de la selva. Me gustaba muchísimo leer las tiras cómicas, primero porque eran corticos los textos y segundo por la trama que estos tenían y cada domingo se tenía como la expectativa para llegar al siguiente domingo y encontrar que iba a seguir. Lo que me llama a mí la atención de este personaje es el bien que él hacía, el bien que él hacía y buscaba cómo ayudar, cómo estar con la gente pues, que estaba pasando dificultades. Defender a los amigos, los de su tribu, y también pues ayudar y estar con los de la tribu especialmente. Y pues pienso yo que en algún momento pues me puedo identificar, claro que hay otros personajes que me gustan, pero me puedo identificar con él porque me gusta también buscar el bien, buscar como la verdad de las cosas que se van haciendo. Me gusta también pues colaborar en ese, ir defendiendo a los pequeños, a los que no pueden pues, muchas veces defenderse, ya sea los niños o personas adultas. Y pues, también pues ofrecerme y colaborar en lo que pues yo puedo, las capacidades que tengo y bueno, colaborar y estar en medio de, pues, de la gente pues, que lo necesita. Estos son como los aspectos que más me llaman de este personaje. No sé. ¿Y se acuerda cómo se llamaba la compañera de Tarzán? Hoy no me acuerdo. Jane. No me acuerdo. Jane, Jane, que era hija, Hija.
Chita andaba más con Ah, Tarzán que Jane. Sí, Chita, yo creo que Jane sentía celos de Chita. Y sí, sí, sí. el autor de ese cómic es Edgar Rice Burroughs, que Ah, es fue un gran escritor de ciencia ficción. No solamente tenía ah, el cómic, sino que tenía una serie grande de novelas de ciencia ficción, bien ah, interesantes, ¿no? ¿Por qué sí. sé tanto de Tarzán? Porque mi padre era también enloquecido y tenía en su biblioteca, tenía muchos libros de Tarzán. Desafortunadamente estaban todos en inglés y yo no hablaba muy bien el inglés en esa época y ahora tampoco. Y entonces los tengo como reliquia, pero ya algún día aprenderé. Muy bien, gracias, hermana. Vamos con Bayardo y después vamos con la hermana Adiela. Y vamos a tratar entonces para poder continuar con la actividad. Entonces, Bayardo. Gracias, profesor Rafael. Simplemente para iniciar con un comentario cuando nos hizo la invitación, y lo primero que pensé es que si hay algo que une a cada generación, son precisamente los dibujos animados que hemos mirado. Por una razón, creo yo, ahora que lo pensamos un poco más, los dibujos animados transmiten eso, valores, transmiten una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar. Y por eso yo creo que nos identificamos con alguno de ellos o con varios, sin duda. En mi caso, el dibujo animado que más me ha motivado ha sido el coyote, por estas características. En primer lugar, el coyote tiene la capacidad para centrarse en un único objetivo. En este caso, capturar al correcaminos. Por lo tanto, la enseñanza o mejor esos valores que transmite este personaje favorito, la tolerancia a la frustración, por ejemplo, el foco en un objetivo y la persistencia en él, y pienso que deben ser los principales aliados que nosotros debemos tener, y con mayor razón en estos momentos. El coyote no importa si le resultó a la primera, no le resultó a la segunda o a la tercera, él persiste siempre, y como decía, se enfoca en su objetivo. Y uno de las características del coyote es que él está enfocado en el objetivo y no en el camino. Eh, Así que si durante el camino los diferentes intentos no salen bien, siempre hay la oportunidad de buscar otra forma de alcanzar ese objetivo. Por eso me llama la atención a mí el coyote. ¿Te acuerdas cuál era la marca de todos los productos que compraba el coyote para trabajar, para poder coger al correcaminos? Todo era cohete marca, Trump. Acme. Sí. No lo recordaba en este momento. Se ve que veíamos, todos estábamos como a la misma hora, Sí. sentados frente al televisor, ¿no? ¿Cómo no? Sí. ¿Hiciste algún boceto, Bayardo? Sí, yo no sé, igual como dijo, no sé si se mira. Ajá, sí, está perfecto. Sí. Igualito le quedó. Sí. Pero el coyote no era una llama, Bayardo. Pero siempre cuando era la sensación de la velocidad, ¿no? ¿Cómo no? Que le ¿Cómo no? hacía en el Y tengo entendido que este personaje lo crea un novelista se fue la español, José Mallorquí. Decía que el personaje lo crea este novelista español, José Mallorquí. Ya. No lo sabía. Y
lo toma como de un actor, no recuerdo el nombre del actor, que hacía el papel de Zorro, Ah, ya, pero de allí se inspira para crear este personaje. ya. Qué bien. Bueno, Sí, eso eso lo quería compartir. Profe Vallardo, muchas gracias y muy interesante porque nos traen, cada quien tiene, y hay una particularidad bien importante. Habrá que pensar qué nos serviría de ese personaje para hacer una clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos dictar una clase donde ese personaje tenga en la parte central? Bien, Vallardo, muchas gracias. Entonces vamos con la hermana Adiela. Bueno, yo les muestro mi, Ah, muy bien. así se ve. Bueno, también es la Mujer Maravilla. A veces es verdad, siempre buscaba en los dibujos animados y en todo como el personaje que salvara, que siempre estuviera como presto para ayudar, siempre esa era como mi identificación. Entonces, como cuando usted dijo especial, de una vino a mi memoria ella. No conocía lo que ya, pues inicialmente, muchas cosas, porque la verdad que no lo averigué, pero sí me llamó muchísimo la atención y me identificaba como en esa lucha por la justicia y por ayudar y salvar a la humanidad, ¿no? Y que por lo que los demás siempre tuvieran vida, ¿no? Y estuvieran bien. Una persona seria, simpática, alegre, entregada a lo que hacía. Entonces, por eso siento yo que ahí va. Simplemente. Perfecto. Hay una cuestión bien importante entonces en ese proceso de relación. Vallardo nos dijo una cosa muy importante y es cómo a partir y a través de las épocas hay unos héroes que encarnan ciertas necesidades sociales, ciertas necesidades culturales, o no solamente necesidades, sino valores muy claros, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la mayor parte de los cómics norteamericanos se forman a partir de los años 20 hasta los años 50, en los que ellos son los defensores del mundo. Pero empiezan a aparecer otros en otras partes y como el cómic, por lo menos en mi generación, yo recuerdo que en mi generación cuando yo vivía, tenía yo por ahí 5 años, 6 años en Bogotá, yo vivía en un barrio que se llamaba el barrio San Fernando y ahí había un parque y en el parque había una caseta donde alquilaban y vendían cómic y la prensa y dulces. Y las casetas, siempre los parques en la época en que yo vivía, siempre estaba el policía juvenil que hacía juegos con uno o lo cuidaba a uno mientras uno estaba en el parque, pero era muy particular porque alquilaban a 20 centavos, le prestaban a uno una revista de cómic para que uno se sentaba ahí juiciosito y el señor lo cuidaba a uno mientras uno leía la revista. O también cuando uno compraba alguna, iba a ese mismo puesto de revistas para cambiarla por otra que uno no hubiese visto. Entonces, pero lógicamente eso tenía un costo. El cambio, el hecho de que el otro le autorizara el cambio a uno era como 10 centavos. Entonces uno todo el tiempo estaba volteando por ahí con revistas. O sea, así como decía el escritor colombiano William Ospina, que somos hijos del cómic, somos hijos de la ciencia ficción. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre el cómic. Voy a compartir rápidamente una serie de imágenes y de algunos datos que tienen que ver con el cómic y su historia, pero también cómo desde qué época estamos trabajando y cómo esto se relaciona con la ilustración. No estoy hablando de la ilustración como el momento del encuentro del modernismo, sino la ilustración como parte de ese lenguaje que desde que aparece la imprenta empieza a moverse a la par de la escritura. Recuerden que los monjes, los amanuenses que hacían los libros, también les hacían dibujos a esos libros que acompañaban los textos o aportaban cierto tipo de impresión o de sensación a través del dibujo. Están viendo en este momento, me imagino ya
Eh, voy a empezar Sí, está bien, haciendo está una bien. diferencia entre lo que es el cómic, el manga, los dibujos animados, el anime y lo que es la novela ilustrada. El cómic es una manera de estética y de comunicación que aparece incluso desde mucho antes de que apareciera la escritura. Porque si recuerdan bien, nuestros abuelos cavernícolas, en algún momento, alguno medio desocupado, me imagino en un momento de invierno, de lluvia, encerrado en la cueva, encontró un palito medio a quemar y miró y rayó una piedra y se dio cuenta que podía hacer dibujos. Y entonces ahí empieza a aparecer lo que son esos dibujos, porque el cómic es un dibujo que aparece más en Occidente, específicamente en Estados Unidos, finalizando el siglo XIX. Aparece finalizando el siglo XIX en el momento del gran auge de la prensa, ¿no? De los grandes periódicos en Estados Unidos que tienen tirajes altísimos ya, ¿no? Entonces empiezan a aparecer porque quieren como darle cierto toque de imagen a esas noticias, a lo que eran las publicidades. Entonces empiezan a hacer dibujos, porque recuerden que en ese momento todavía no había fotografía, no había todo ese proceso para poder imprimir en el periódico las fotografías. ¿Recuerdan? Si recuerdan bien, en el encuentro pasado, hace 15 días, incluso mostramos la primera foto que apareció en un periódico en Estados Unidos, finalizando el siglo XIX. El cómic entonces va a ser un dibujo hecho con líneas muy fáciles, con trazos sencillos, rápidos, pero muy expresivos, y va a aparecer entonces en esa, incluso llega un momento en que Hearst, el periodista, el dueño de los periódicos, y se me vuela el otro, entonces empieza el New York Times y el New York Herald, cómo empiezan a pelear, sacando, entonces aparece el primer cómic que va a ser el niño de pijama amarilla, en el que empieza a generarse una tirita cada día, ¿no? Y entonces se va contando toda la historia. El manga es la versión del cómic, pero hecha en Japón. Manga quiere decir, está compuesta de dos palabras, que es man y ga, que es dibujo simple. Ga sería como simple. Entonces, el manga es el cómic, pero en la visión japonesa, que tiene unas restricciones con relación al cómic en Estados Unidos. Si bien el cómic en Estados Unidos utiliza el color, el manga generalmente está en blanco y negro y tiene unas maneras de expresión y unas maneras del enfoque, sobre todo de rostros, diferente al cómic norteamericano. En los dibujos animados, entonces vamos a encontrar que son esos dibujos, pero que tienen animación y que van a estar entonces generados hacia lo que sería como una especie de película. Lógicamente que vamos a tener entonces el gran productor de dibujos animados, que al inicio fue Disney, que fue el que descubrieron cómo, ahorita vamos a ver cómo un dibujo de un caballo, pasándolo en varios fotogramas, se mueve. Entonces, porque el ojo engaña a nuestro ojo, que son fotos, imágenes que se van moviendo. Recuerden que después ya se vuelve, inicialmente en los dibujos animados con 8 fotogramas ya se tenía el movimiento del personaje. Lógicamente que para tener un movimiento perfecto, entonces son entre 28 y 32 fotogramas para que sea. Por eso las primeras películas de Chaplin, de los hermanos Lumière, de todos los iniciales, andaban brincaditas porque solamente tenían 17, 18 fotogramas. Entonces, por eso se veía la imagen como brincadita. Entonces, y el anime es la versión de los dibujos animados hechos en Japón. Lógicamente que estamos inundados de anime. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los cuentos de los hermanos Grimm, si usted alguna vez se levanta el domingo y está con algún niño, o usted buscando algo que ver entre las 8 y las 12 de la mañana, en Caracol va a encontrar
entonces los hermanos Grimm, y uno piensa que eso sería europeo. No, todo el trabajo de esos cuentos de los hermanos Grimm es hecho en Japón. Por eso la mayoría de las animes tienen, las imágenes son de figuras occidentales, porque hay una cuestión muy característica que los guerreros que pintan los japoneses son casi femeninos, ¿no? Porque hay una admiración y como un enamoramiento de belleza con relación a esos personajes. Entonces, generalmente esos personajes de anime japoneses son muy, muy femeninos. ¿Sí? Los que vieron, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, veían que los personajes eran muy, muy femeninos. Y la novela ilustrada. La novela ilustrada, entonces, es ese traer el cómic para hacer las grandes historias que ya estaban contadas en la literatura. Entonces, ahí en el mercado, en las librerías, uno encuentra una cantidad de, por ejemplo, esta parte, Hércules, entonces son dibujos animados, ¿no? Es una novela gráfica, es la historia de los 12 trabajos de Hércules hechos. Está, por ejemplo, los grandes clásicos de la literatura, Robin Hood, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, Frankenstein de Mary Shelley, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, tenemos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ese es uno de los trabajos bien interesantes de Robert L. Stevenson, y otro de H.G. Wells, La máquina del tiempo, ¿no? Entonces, claro, se vuelve esto un espacio muy grande para ser un espacio de introducción a la literatura. En el cómic, entonces, como dijimos, el cómic tiene varias cuestiones. El cómic se puede ser social, puede decirse, pueden ser cosas superfluas, pueden ser cosas políticas. En este caso, por ejemplo, es una crítica, recuerdan a que Mafalda es una niña que tiene una crítica muy grande a todo, ¿no? A lo político, a lo educativo. Entonces, ¿no? Mi mamá me mima, mi mamá me ama, y la niña le dice, la felicito señorita, veo que usted tiene una mamá excelente, pero ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Entonces, estos son cómics de DC Comics, entonces los grandes conocidos, ¿no? Porque esto es una industria en Estados Unidos. Desde los años 30, esto se convierte en una industria de millones. Entonces está Flash, el Capitán América, la Mujer Maravilla, lógicamente Superman y Supergirl, Batman, y así van apareciendo todos los personajes, ¿no? Lo que van a notar ustedes acá es que en estos no hay, son muy poquitos, incluso al principio no hay personajes negros, ¿no? Porque pues todos sabemos la condición de este país. Entonces, solamente en los años 60 empiezan a aparecer algunas editoriales que publican, porque si bien todos hablan inglés, no es lo mismo un inglés de un hombre afrodescendiente en Brooklyn a un hombre blanco de Missouri o de New Orleans. Los cómics van a tener entonces una serie de elementos muy particulares. Y lo que estoy hablando es como para cuando uno lo lee, porque para leer un cómic necesitamos se lee diferente un cómic, porque el cómic son figuras, son imágenes y una serie de datos que tenemos que estar mirando. Y entonces uno en una página de un cómic, uno puede tener, si tiene 8 cuadros, se tiene que demorar 8 cuadros para poderlo mirar e identificar los dibujos. Incluso entonces las viñetas nos van a decir qué tipo de intencionalidad tiene o qué intensidad está usando el personaje y cómo enfocan solamente ciertas partes como para tener esa... Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte en blanco y negro, lógicamente, pero hay algunas veces que hacen contrastes entre negros y rojos o negros y otros colores para poder dar, por ejemplo, intensidad, profundidad. Este es un cómic
que es un anime de japonés que después se convirtió primero, era una historia tradicional, que es el de Gum Alita Ángel de Combate, que hace poco, en el 2019, lanzaron ya la película, una película ya en Hollywood, pero tiene toda la connotación japonesa de lo que es una historia de ficción y de un personaje como es ese robot, que cada rato lo destrozan, pero que siempre está luchando para encontrarse y saber quién es. Como habíamos estado hablando de la importancia en Japón, entonces las historias, la novela gráfica empieza desde mucho antes de terminar la guerra, pero después de la guerra se hace famosa esta historia de Hiroshima, que son Pies Descalzos, que cuenta toda la barbarie de las dos bombas atómicas sobre Japón. Tanto así que aquí está al lado derecho el avión Enola Gay, que es el avión que tira la primera bomba en Japón, ¿no? Enola Gay era el nombre de la mamá del piloto norteamericano que lanza la bomba. Recuerdan que de los dos que iban en el avión, uno se enloquece y el otro termina como monje budista en el Tíbet. Esta es otra versión de historia de una novela gráfica bien importante, se da en Estados Unidos, con un hombre que es uno de los grandes dibujantes del momento todavía. Él hace una serie de trabajos con otras personas, por ejemplo, trabaja con Frank Miller en Sin City. Ese es Maus, el autor es Art Spiegelman, y es la historia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Los ratones son los judíos, los gatos son los nazis, los perros son los polacos y los cerdos son los franceses. Y es la historia que el padre de Art Spiegelman, que es un hombre que estuvo en los campos de concentración, le cuenta a él, ¿no? Entonces él cuenta la historia del padre, pero en cómic. Es un libro que es bien interesante, es un libro grande, es un libro que tiene aproximadamente unas 300 páginas exactamente, y cuenta toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estábamos viendo entonces cómo este dibujo nos permite ver cómo entonces el caballo se mueve, pero para poderlo, si lo podemos mirar, en este momento están viendo, cambió la página, ¿verdad? ¿Sí? Hola. Sí. Ok. Si ven aquí en la parte izquierda, ustedes ven que ahí están los fotogramas de los dibujos, y entonces si yo muevo el caballo, entonces a medida que se cambian entonces se mueve, cambia el dibujo. Entonces ahí tenemos entonces el movimiento, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez cuando estaban en la escuela, cuando estaba aburrido, en las puntas del cuaderno, en especial en la parte derecha del cuaderno, cuando uno empezaba a pintar un palito que iba poniéndolo en diferentes maneras, y cuando uno pasaba las hojas rápidamente, el palito brincaba y se movía. Entonces, era eso el principio de esa. En cuanto a las historias, entonces hay otra novela bien importante en Inglaterra, que es El contrato con Dios, de Will Eisner, que es la historia como también de la relación de los humanos y los contactos y los contratos que hacíamos o hemos hecho con los dioses o con Dios en especial. En este caso tenía que ver más con el Dios judío, pues encarnado en Yahvé. Porque recuerden que nosotros hay una gran diferencia entre ese Dios Yahvé que era castigador y furioso con el Cristo que tenemos nosotros, que es un hombre de amor, es un padre amoroso, es un padre que perdona y es un padre que
que nos lleva. Entonces, ahí hay una diferencia grande porque aquí es ese otro Dios del Antiguo Testamento. Dentro de la historia del cómic, entonces habíamos hablado cómo entonces el cómic aparece desde antes, ¿no? Entonces, cómo las pinturas rupestres son un inicio de la narración digital. Aquí nosotros tenemos entonces cómo nos están contando la historia de cacería, de una cacería, cómo se cazaba. Y por ejemplo, es de la cueva de Altamira en España y se calcula que fue hecho hace 22.000 años, o sea, 22.000 años antes de Cristo. O sea que ya serían 24.000 años antes de duración de esa pintura. Pero no solamente los europeos tienen eso, ustedes se van a sorprender con esta. Estas son la Cueva de las Manos, que es en Santa Cruz, Argentina. Y se calcula que fueron pintadas fueron 10.000 años antes de Cristo. O sea, eso es mucho tiempo y nosotros siempre pensamos que no teníamos nuestro. Pero se van a sorprender más con esta otra. Arte rupestre precolombino, edad de hielo en la Amazonía, Chiribiquete. Y se calcula que es de 12.000 años antes de Cristo. Recuerden que Chiribiquete queda en la Amazonía, esto es colombiano. Nosotros no conocemos a veces todo ese montón de... Pero miren que ahí hay una historia y hay una serie de cosas muy particulares, el tipo de animales, los dibujos, ¿no? Entonces, y tienen esta cantidad de tiempo. Están los jeroglíficos, que son, por ejemplo, en este caso es el del libro de los muertos, que es el juicio de Osiris. ¿Se acuerdan que las almas pasaban por donde Osiris y el alma era pesada y no podía, tenía que ser tan liviana que ni siquiera una pluma podría, ¿no?, vencerla? Habíamos hablado entonces de cómo entonces aparece en la prensa, pero también entonces el dibujo aparece, el cómic aparece en especial desde que aparece la imprenta, ¿no? Desde que arranca todo, y el proceso de la litografía. Recuerden que una cosa es la imprenta y otra cosa es la litografía. La imprenta son tipos para escribir letras, pero la litografía son planchas de metal que vienen con un negativo para ser impresas en papel. Vamos a hablar rápidamente del lenguaje del cómic. En el cómic nosotros vamos a tener varias cosas. Nosotros vamos a tener lo que son las viñetas, que van a ser como esas partecitas donde están los diálogos de los personajes y van a tener una serie de diferencias. Vamos a tener el encuadre, que el encuadre es como lo que vimos en fotografía. ¿Se acuerdan que hablábamos de que habían planos, había unos encuadres en el que se ve solo el rostro, donde es un plano general, el encuadre, el objetivo, y los tipos de plano, que entonces sería el plano medio, el plano general, el acercamiento, el primerísimo plano, en fin. Entonces en el cómic también uno lee eso, dependiendo si hay un rostro, es porque el narrador nos está diciendo que esa es la parte importante en ese momento. Los globos de diálogo, que tienen que ver como con las viñetas, y fuera de eso los recuadros. Los formatos entonces van a ser tipos de cuadros, van a ver que a veces no hay margen, hay veces que hay una sola imagen en toda la página del cómic, y eso, y no tienen márgenes, no es como un dibujo, sino que antes como que les faltó papel. Los asteriscos son muy importantes, aparecen mucho como para podernos dar explicaciones de qué es lo que está, cuando por ejemplo el personaje insulta y no puede decir palabras soeces, entonces son un montón de Ks y Ts o palabras o letras, y al final tienen un asterisco, ¿no? Entonces abajo aparece el asterisco y dice, está insultando al otro. Entonces, las onomatopeyas también son muy, muy importantes. La aparición de mucho lenguaje extranjero. Los bordes, como les decía, a veces no son exactos, a veces como que sobrara o faltara. Las formas de las letras que se ponen dependiendo del tamaño, del grosor, del tipo, tienen una importancia. El color también tiene importancia.
y los recuadros, que son unos rectángulos donde está la información o las explicaciones, ¿no? Por ejemplo, siempre que empezaba alguna nueva aventura del fantasma de Lee Falk y C. Barrie, siempre aparecía, decía, para los que llegaron tarde, el fantasma es fulano de tal, bla, 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 y sucedió esto, esto y esto. Y entonces explicaban en palabras, en letra, qué era lo que había pasado y ponían algunas imágenes de los diferentes fantasmas que habían ocurrido usando ropa, o por lo menos las pistolas eran diferentes para poder decir, esto era del siglo XVIII, pero este ya es del siglo XX. Aquí hay unos ejemplos de onomatopeya, por ejemplo, achis, que es el estornudo, bang, pum, bang, que pueden ser disparos, bla, 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 que alguien está hablando, por ejemplo, click, ¿no? Como quiere decir algo, crash, que es algo, que tu crash es romper, glu, 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 que son el que está tomando agua, jejeje. Recuerden que, por ejemplo, nosotros utilizamos el jajaja, pero a nosotros incluso los mexicanos no entienden por qué ponemos jajaja, porque para ellos es H-A, A. Uno se ríe, es A. En cambio, nosotros nos reímos aquí, jajaja. Y así hay una serie, las zetas seguidas, que es alguien dormido, tic-tac, y así una serie de ñam ñam, que puede ser como masticar o comer. Y aquí están algunas viñetas que son importantes y que significan cosas diferentes. Por ejemplo, entonces ese recuadro, entonces, como lo que en esos rectángulos es lo que escribe el narrador, como entonces cuando alguien grita, la viñeta tiene como si fuera a explotar también. Si es una sola guía en el globo, entonces es una persona que está hablando. Si tiene varias guías, entonces son que hay varias personas hablando al mismo tiempo. Si son el globito con varias burbujitas, es porque no está hablando, sino que está pensando. Y si está así en puntos, en líneas no seguidas, es porque alguien está hablando muy pasito. Entonces, hay unas maneras entonces también de imprimir qué tan fuerte es el golpe o la fractura o el choque. Está entonces también el tipo de letra que se quiera, crunch, que también es romper, que es fracturar. O sea, muchas de las onomatopeyas van a ser entonces verbos en inglés, lógicamente, porque ellos pues fueron los que hicieron todos los trabajos. Entonces nosotros hemos utilizado esas onomatopeyas. Ush, que significa ay en inglés, ¿no? Que es por ejemplo, ush, pisé una piedra. Entonces, o pisé algo que me chuzó el pie. Volvemos entonces cómo hay un enfoque, ¿cierto? Para poder mostrar la mano de ese hombre que estuvo en los campos de prisioneros nazis, y entonces cómo le grababan entonces un número como si fuera un objeto. Esta es la primera revista que sale de Superman. Entonces, todo lo que son entonces los recuadros donde están las explicaciones, los diferentes tamaños de la letra como para dar cierta intencionalidad de lo que se está marcando ahí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos entonces, como para la escuela, nosotros encontramos en internet muchos talleres donde se entrega la historia dibujada, que es lo más difícil de hacer, pues porque se necesita, ustedes saben que el cómic está muy cercano a la caricatura, que son detalles específicos que son los que identifican el personaje. Entonces vienen ya hechas y simplemente uno le puede poner entonces las letras, el letrerito, para inventarse una historia diferente. En este caso, pues de todas maneras es un chico que va para el colegio y le sale un perro bravo en una esquina, se le lleva la tarea y cuando llega al colegio nadie le cree que es la historia y el profesor le está recriminando porque no llevó la tarea.
Entonces, ¿quién no ha tenido una historia que le haya pasado con un perro en la calle? Aquí hay dos direcciones que enseguida voy a poner en el chat. La primera son diferentes tipos de letra que se utilizan en el cómic y un blog donde aparecen alrededor de unos 30 cómics que han sido famosos a nivel mundial. Y lo interesante es que no son Batman ni eso, sino que son otro tipo de cómics que generalmente no todos tenemos. Listo. Aquí entonces, ahora yo quiero que en esta segunda parte hagamos lo siguiente. Vamos a tratar de inventar un personaje. Ese personaje lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer un personaje en literatura, tenemos que imaginarnos e inventarnos cómo es ese personaje, a quién se puede parecer ese personaje, qué características puede tener ese personaje. Lógicamente que no nos vamos a extender porque no tenemos, pero sí vamos a tratar de pensar, si yo quiero, mi personaje va a ser un niño, entonces, ¿qué características tiene ese niño? Ese niño será afrodescendiente, tendrá herencia indígena, no sé, será grande, será chiquito, será gordito, será flaquito, cómo tendrá el pelo, qué tipo de ropa utilizará. Y qué relaciones con quién vive, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vive? Un personaje, por ejemplo, que viva en Múcura o que viva en Apartadó, va a ser muy distinto a un personaje que viva en Bogotá, ¿no? O que viva en Medellín o que viva en otra parte, porque pues tendrán una serie de cosas diferentes, incluso los términos son diferentes, ¿no? Cuando usted va en ciertas partes de Colombia y usted pide un perico, en Antioquia le dan un café con leche chiquito. En otra parte le dan unos huevos revueltos. Y en otra parte le darán otra cosa, ¿no? Entonces, cómo ese personaje tendrá entonces también un vocabulario, ¿sí? No será lo mismo, pues como nosotros, el antioqueño dice para todo Ave María, y el bayuno puede decir, oiga, vea, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir? Entonces, quiero que ustedes piensen en un personaje, no, ¿qué puede hacer ese personaje? ¿Cierto? Yo podría pensar en un personaje, por ejemplo, un maestro, por ejemplo, el más cercano que uno tiene siempre, pues fuera de los textos literarios, como es el profesor Ciruela, o el maestro de escuela de Fernando González. También hay unos personajes, por ejemplo, el profesor Superó. Entonces, Narto, ¿cómo hay ahí una serie de cosas? Voy a ponerles en el chat una página donde hay dibujos sencillos, donde hay dibujos para poder dibujar rápidamente, que son bolita y palito, pero me gustaría que si alguien es capaz de pensar en un personaje y pintarlo como si fueran lo de las cuevas de Altamira, pues sería muy interesante. Entonces, voy a pasarles les voy a pasar esta página y para que en el chat estoy poniendo en este instante, a ver si me salió. Bien, en ese ahí ya está. Yo quiero que, si pueden, porque eso es interesante, cómo entonces ahí van a ver, a ver si me abre aquí. Voy a compartir con ustedes a ver si me da. Chin, chin, acá.
¿Vieron? Ahí ingresó, ¿no es cierto? Están viendo la página. Ahí van a ver que hay una serie de dibujos que nos van a Sí, ayudar sí. a pensar cómo podría yo dibujar y hacer una historia. Por lo menos, ¿qué personaje yo voy a hacer? ¿Sí? Recuerden que en lo que es la parte de dibujo, sabemos, por ejemplo, que un personaje infantil es más cabezón, porque en la realidad es eso, ¿cierto? Cuando somos pequeños, la cabeza es casi una sexta parte de todo el cuerpo. Por eso se le va los niños van de para los lados. En cambio, cuando somos adultos, la cabeza es solamente un octavo. Nosotros somos muy proporcionales, ¿no? Recuerden que nuestra cabeza es un octavo de todo el cuerpo, que la parte entre la nariz y la barbilla es el mismo tamaño de la nariz y el mismo tamaño de la frente. Claro, cuando nosotros ya tenemos más grande la frente es porque ya es la situación ha sido de pérdida de cabello, pero entonces van a inventar el personaje. Inventen el personaje, nos vamos a dar 10 minutos para pensar en ese personaje y entonces en 10 minutos volvemos a hablar para que también tengan tiempo de tomarse un café y para que hablemos entonces de regreso. Y después de que tengan el personaje, van a pensar en una historia, en una historieta que podría desarrollarse a partir de ese personaje. ¿Listo? ¿Alguna historia? Ok. Les voy a poner un poquito de música para que descansemos un poquito mientras ustedes... Creo que bueno, hoy tuvimos más deserción con la mayor parte de los compañeros. Nos quedan todavía 3 personas. Bueno, yo quisiera, ya quedan 2 nomás. Yo quisiera mirar, pues que tenemos a Ana, a Rosina, que si quiere, quién quiere, cuál quiere empezar, quién quiere empezar, o si de pronto la hermana Gloria nos hizo alguna cuestión, si Camilo nos quiere decir algo. Ana o Rosina, ¿quieren hablarnos de ese personaje? La verdad, profe, empecé a pintar un muñequito mirando los alcanza a ver. No, todavía no estoy viendo tu pantalla. No ve la pantalla ahí. No, todavía nada, Espera, Rosina. espérese que esta cámara está molestando. Ahí ya te vimos así como un flash. Ahí ya estás tú. Es que se pierde la... bueno. Sí, listo. Alcanza a ver algo ahí. Estamos viendo, sí, una nena, una niña. Ajá. Una nena y un niño así como pensativo, pero no ha armado como en sí la historieta. O sea, estaba pensando en esta enfermedad, en este virus. Estaba pensando como el niño preocupado, que iba a llegar la niña, pero no lo terminé de hacer porque tengo unos familiares que están enfermitos y me llamaron en estos momentos, entonces atendí la llamada. Pero sí es importante esa página que usted nos dio para poder, y así los estudiantes pueden también aprender a hacer esos dibujos, porque son sencillos, con líneas, con figuritas. Es fácil que ellos los hagan, porque muchos dicen, no sé dibujar, yo tampoco soy experta en dibujo porque no lo soy, pero ahí con esos trazos es importante que se va, ya copié las páginas para comer, las guardé para ir motivándolos a que ellos hagan, porque algunos dicen, no las hace, yo sí puedes. Entonces, ahí uno le puede
compartir y ellos vean eso a puntica de líneas, de cuadritos, de figuritas, van armando sus historietas. Pero muy interesante este taller y de verdad que sí tengo la idea, pero no la he plasmado todavía porque ya le dije, me entró una llamada y me ocupé. ¿Y tienes alguna en mente algún nombre para ese personaje? Todavía no. No he pensado en nombres. No he pensado en nombres, ¿Y pero sí tengo vive? que pensar en nombres. ¿Y dónde vive ese personaje? Claro. Que es muy importante pues, para poder contar la historia. Vive como, es así como de un barrio todo relegado, un barrio así, un barrio. Veo tanta gente que pasa por la casa con tantas necesidades. Entonces en eso estaba pensando. Ok. Como muy, Ahí tienes, muy pobre, de muchas necesidades. Nosotros tenemos muchos niños que podrían ser personajes básicos de alguna historia. Yo, por ejemplo, recuerdo en un colegio que yo trabajaba hace por ahí unos 8 o 10 años, había un chico que era muy pobre y era muy particular porque él no tenía nada de dinero para comprar el uniforme de deportes, entonces a veces llegaba con una sudadera que le llegaba a la rodilla y otras veces con otra que tenía que amarrarse con una cabulla porque era tan grande, y a mí ese personaje siempre me pareció muy bello porque no le importaba nada, lo único que le interesaba era ir a la escuela. Y no, a veces lo molestaban, se burlaban de él, y él no le prestaba atención a nada. Y era un chico muy buen estudiante, y entonces me parecía que era un personaje que uno debía tener. Las ganas, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos adolescentes. A pesar de las necesidades, claro. Sí, que le enseñan a uno. Sí, los hay. Yo decía, yo no sería capaz de hacer eso, y Joaquín sí hace lo que se le da la gana y no le interesa el mundo. Pues eso es muy interesante. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra cosa, Rosina? Así es, profe. No, hasta ahora sí está bien. Bueno. Gracias. No, a ti. Anita. Sí, señora, aquí estoy. Anita nos ha acompañado en todas las en todos. Sí, señor. Ha sido la compañera fiel. Bueno, Anita, cuéntame. Gracias, ¿cómo estás? Mira, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Estás viendo? Está empezando ya. Ah, pero ve a esta niña, qué montón. A ver. Ay, qué lindo. Que crea. Eso es copia y pegue. Bueno. Qué lindos. Yo pensaba en la historia de una educadora, pero oiga, no me deja correr. No pantalla, solo me deja. A ver si le alcanzo a bajar este. Aquí está el escrito, pero no me deja. Ay, sí, ya. Mira, entonces. Ahora me llevé esto para... Bueno, listo. Yo pensaba en las características de la historia de una educadora. Se me fue una viñeta, pero bueno. No características del personaje: sencilla, amable, segura de sí misma, valiente, amorosa, serena, compasiva, inteligente, creativa, espiritual, orante, le gusta aprender y enseñar, leer, escribir, jugar, básquet, correr, nadar, escuchar música, montar bicicleta, etcétera, etcétera. Es una educadora. En un campo hermoso de cualquier parte de Colombia nació una linda niña, hija de campesinos y criada en la mayor parte de su niñez en el campo, por lo que ama la naturaleza, el agua, la montaña, las flores, los amaneceres con música de pájaros, los atardeceres con el sol de los venados y el cielo de 1000 colores. Más tarde cambia su amado campo por una ciudad en la que se forma de la mano de muchas personas que ella ahí iba. Y estaba mirando estos dibujos y como yo me demoro para dibujar porque no soy tan hábil en el dibujo, entonces decidí no copiar y pegar. Y estaba empezando a hacer la caricatura acá. Aquí llevo allá, y aquí ya iba a cambiar por estos dibujitos
que los corto y los muevo para todos los lados. Ahí Claro. estaba. Y pues, ¿qué es lo que más veía de esta historia? Realmente, como decimos, se cuenta la vida, ¿no? Se cuenta la historia de este caso. En este caso, buscaba una profesora, uy, ahora lo perdí. Bueno. Quería dejar de compartir. Ok. Y no me deja. Simplemente ahí en la, donde dice dejar de compartir. Es que no me aparece. Pero ahorita trato de interrumpir. Sí, no me deja. Lo siento, no me deja activar, ni activar ni desactivar. Creo que perdí. Perdí la pantalla. A ver si... Bueno, ¿ya lo están viendo o todavía siguen viendo? Aquí estamos todavía. Estamos viendo sus dibujitos. Ay, qué dibujitos tan hermosos. Estamos viendo las imágenes. Tienes que ser tú la que nos... Claro que sí, Julián Julián le puede ayudar, ¿no? ¿Para que comparta pantalla? No, antes para que deje de compartir. Ah, ya listo, entonces. Sí, porque a mí aquí no me deja. Ya. Listo, ya. Gracias, Julián. Sí, señor. Bueno, hasta ahora 2 ideas. Bueno, Ana, ¿tiene algún nombre para ese personaje? Anita, no te escuchamos. Ah, ok, sí, señor. No le he colocado nombre. Ok. Recuerden que un nombre en los cómics es muy importante porque, y debe, pues, que sea un nombre pegajoso para que se recuerde. Y los nombres pueden tener varias características porque recuerden que los cómics pueden ser de humor, de sátira, de cuestión política. Yo creo que uno de las novelas ilustradas que más, o por lo menos que yo inicialmente conocí, eran las historias, las novelas, los libritos de historia sagrada, que tienen un potencial, por ejemplo, grande para valores, para historia, en fin. Entonces, no sé si el profesor Vallardo quiere hacer algún comentario o mostrarnos algún personaje. Profe Rafael, le cuento que me embobé mirando la página, como dice la profesora Rosina, de toda la posibilidad de dibujos animados que uno puede encontrar. Yo no conocía y de verdad que, y me quedé mirando al que estaban haciendo allí el dibujo animado, como para uno seguirlo paso a paso. Qué interesante ese dato, profesor. Por eso no me concentré en la historia. Y lo segundo, para darle oportunidad a los otros. Hay una cuestión bien importante y es que en el cómic, en internet, hay muchas cosas. Yo recuerdo una frase que tenía mi padre cuando yo estaba chico que me decía: yo no sé hacer empanadas, pero yo sí sé dónde venden unas muy, pero muy buenas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros no necesariamente tenemos que ser caricaturistas o dibujantes, sino que también tenemos que aprender a buscar todos esos recursos. Si ustedes entran en internet, hay una cantidad, usted simplemente pone, por ejemplo, historia de la música en cómic, y le aparece un libro bien, bien interesante. Yo incluso dicté en la Universidad de La Salle como 2 años, era apreciación musical. Mire, yo no soy músico, pero dictaba esa apreciación musical para alumnos de comunicación, para periodistas y para estudiantes de lengua castellana, porque a veces no abrimos los oídos para escuchar la música y tener todo ese recorrido. Entonces había un libro que era Historia de la música en cómic, y es interesantísimo.
Si usted pone historia del arte en cómic, le aparecen 2 o 3 ofertas muy, muy interesantes de las escuelas de arte, a través de la historia, cómo funcionó el arte, la pintura, la escultura. Hay también en muchos historias sobre ciudades. Por ejemplo, Bogotá hace un tiempo lanzó un libro que no recuerdo qué editorial lo publicó y era en cómic para mostrarle a la gente cómo era la ciudad, los sitios de interés, los museos. Hay, por ejemplo, historia de la física, donde aparece Albert Einstein en cómic mostrando cosas, diciendo cómo la física, por ejemplo, cómo funciona la bicicleta, ¿no? Que eso es una de las explicaciones bien bonitas que tiene Einstein de cómo se mueve el mundo, ¿no? Y él empezó cuando el sobrinito de él le preguntó que por qué se movía un triciclo. Y entonces él empieza a mirar y a tratar de explicar todas las fuerzas que se dan. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay cuestiones de matemáticas, hay cuestiones de historia de la química, hay mucha novela también, por ejemplo, sobre grandes inventores. Recuerdo que hace un tiempo vi que mi hija tenía un libro sobre Madame Curie, la gran investigadora de química, de física y química, que es la que descubre la radiación, o por lo menos hacen un gran trabajo en la parte de lo que es el elemento de radio y la radiación que tenía con su esposo Pierre Curie, que también, entonces, la historia de esos personajes. O sea, el cómic y la novela gráfica nos puede permitir tener unos encuentros muy interesantes con muchas materias, con muchas formas. E incluso los niños pueden presentar los trabajos a través de ciertas cuestiones. Por ejemplo, en historia es muy interesante, por ejemplo, las historias sobre personajes famosos, sobre personajes políticos. Entonces, hay una cuestión que quiero repetir, es que recuerden que el cómic se lee distinto. El cómic, no todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo para leer, porque en una hoja hay 8 imágenes diferentes y uno tiene que empezar a mirar todo. Uno no lee de corrido, uno tiene que mirar. Entonces, cuando tú abres un cómic, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues primero miras los personajes, revisas qué es lo que está pasando y miras los diálogos, porque en el cómic los diálogos son abreviados. Por eso es muy difícil a veces leer el cómic, por ejemplo, en otro idioma. Leer el cómic en inglés es complejo porque ellos están hablando en expresiones de ellos, ¿no? Expresiones idiomáticas que a veces tienen una dificultad de traducir. Entonces, una cosa del manga, la diferencia también entre el manga y el cómic, que se me olvidó decirles, es que el cómic nosotros lo miramos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Los dibujos están hechos de izquierda a derecha y empiezo abriendo el libro, ¿no es cierto? El manga, como es japonés, se lee al contrario, ¿sí? Se lee al revés. Y, o sea, se hable al contrario y empiezas por la última página, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace un tiempo que le compré a mi hijo uno sobre precisamente Goku, porque mi hijo estaba encarretado y es que aprendiendo japonés, entonces le traje un libro en alguno de mis viajes de Goku en japonés y yo en el avión miré y yo trataba como de mirar la historia hasta que pasó alguien, incluso fue un peladito que me dijo, lo está mirando al revés. Entonces, como el manga y entonces sí el cómic tienen algunas diferencias en eso por la cuestión de... Otra cuestión también muy importante entonces en el cómic es que es un lenguaje, es una manera de ver, es una manera de leer. Es muy importante a veces introducir a los niños en la lectura con el cómic para poderlos ir llevando a otras. Mi trabajo de maestría, que hace mucho tiempo lo hice, pues cuando hice la maestría estaba mucho más joven, recuerdo, mi trabajo era el acercamiento a la literatura a partir del cómic, el video y el cine. Y los niños iban
leíamos primero, por ejemplo, esto, yo tengo tantos cómics porque me ha gustado mucho, por ejemplo, entonces leía, decían, mi jefe, mi asesor de tesis me decía, es que son cuentos, son cosas muy clásicas, los niños no le van a entender porque trabaja con niños de cuarto y de quinto. Y empezamos viendo, leyendo, incluso leíamos partes del Quijote a través del cómic. Y los niños iban forzando y llegaba un momento en que los niños le decían, no, profe, ¿me presta el libro? O iban y lo sacaban en la biblioteca. Entonces, el leer, la lectura, puede dar muchas opciones. Hay muchas cuestiones en cómic que permiten trabajos de matemáticas, de diseño, de arquitectura, de ángulos. Por ejemplo, hay un personaje que es muy conocido en el ambiente de los que leen cómic, que es Asterix. Y en Asterix muestran a veces cómo construyen los castillos, cómo construye, cuál es la medida, cómo hace una, aunque a pesar de que está peleando todo el tiempo con los romanos, porque es un galo, es un francés que está peleando con la época de los romanos. Recuerden que los romanos invaden gran parte de Europa, incluso la mitad de Inglaterra. Entonces, ahí se aprende mucha historia. Los niños que leen cómic aprenden mucha historia. Por ejemplo, hay unos dibujos animados donde aparecen toda la parte medieval, todos esos personajes del medioevo, y uno se sorprende con niños de primerito, perdón, de sexto, de grado sexto y séptimo, que saben a veces más historia que nosotros, que conocen todo lo que son la mitología griega, esos personajes tan interesantes, que recuerden que la mitología griega es la base fundamental para Freud poder dictaminar una serie de condiciones humanas. Se le ha dado mucho garrote al pobre Freud, pues porque ¿no? Freud todo lo vio desde la patología y desde la enfermedad, y pues hay ahora una lucha porque no solamente es eso, lo humano. Pero de todas maneras nos da entonces nuestro el complejo de Electra, es una mujer que se enamora del papá, Edipo de la madre, el que se enamora de sí mismo y se tira y se muere en el lago. Y así todos esos personajes mitológicos tienen una condición humana, que después William Shakespeare, por ejemplo, que es uno de los grandes escritores de la condición humana, asume también esos personajes. Recuerden, por ejemplo, cómo los dioses tenían ciertas particularidades, habían unos violentos, otros más tranquilos, unos más amorosos, o sea, reflejan esa parte de lo que somos los humanos. Yo no sé si alguien, Ana tiene la manito levantada. Ana, ¿quiere volver a decirnos algo? No, muchas gracias, se me quedó levantada. Bien, Ana. Bueno, yo creo que durante estos tres encuentros, más esa primera charla que habíamos hecho inicialmente, la idea siempre fue que no íbamos a decir que éramos o pintores o artistas únicamente. Sé que algunos de los maestros que nos han acompañado pues tienen habilidades y hicieron una carrera de artes, entonces nos llevan mucha ventaja. Pero la idea en estos tres talleres era cómo nosotros, los pobres mortales, podríamos acercarnos a esa parte importante de lo que es la apreciación estética, la apreciación literaria, la apreciación. Incluso habíamos propuesto un taller sobre música, porque también sabemos que mucha parte de la escritura se puede realizar a partir de los chicos transcriben letras de las canciones. En las canciones hay poesía, pues el que escribe generalmente las canciones tiene un tinte poético, por eso se habla incluso de letristas. Ahora, los letristas son los que escriben para las canciones y por eso encontramos ciertos hombres, ciertas mujeres que escriben letras muy interesantes. Si uno ve, por ejemplo, el autor de Calle 13, recuerdan a este hombre que es como es un rap, como una cuestión, pero es una cuestión netamente política, muy bien planeada, muy bien organizada.
Hay músicas como por ejemplo que son poéticas completamente, como Robbie Draco Rosa, como Joaquín Sabina. Hay hombres que se apoyan en la poesía, como es Joan Manuel Serrat, que produce canciones a partir de poemas de Antonio Machado, de García Lorca, o también como bueno, se me acaba de olvidar el nombre, el poeta francés canadiense, que era también intérprete y cantautor, que murió el año pasado. Como entonces también la música nos permite un acercamiento a muchas cosas. Muchas de las cosas que uno aprendía cuando estaba niño lo hacía uno a través de las canciones. Así fueran las tablas de multiplicar con su sonsonete, verá, ese sonsonete nos ayudaba, incluso con el movimiento uno iba aprendiendo las tablas de multiplicar o se aprendía muchas cosas. ¿Recuerdan cómo uno se aprendía cuántos días eran en febrero, cuántos días en marzo? Porque había una cancioncita muy particular que eso le permitía a uno aprender, ¿no? Porque esos estribillos que suenan, que tienen, se memorizan mucho más fácil que otras, que si uno lo quisiera solamente en manera de leer o hacer. Entonces creo que la idea que habíamos compartido desde el principio y que nos sugirió pues desde la hermana Gloria y nuestro director de pastoral, Camilo, que es muy claro y sabe para dónde quiere que se vaya a este país, que eso es muy importante, tener gente, que saber uno que hay gente tan joven pero tan comprometida en la educación. Entonces yo le quería agradecer a la hermana Gloria primero por el aporte, por la compañía, por estar dándonos apoyo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, que tiene muchas funciones, que hace muchas cosas. Entonces quería agradecerle también a Julián, que nos ha acompañado todo el tiempo pues en la parte técnica, ya es como despidiendo el programa de televisión, pero que son tan importantes. Bayardo, que nos acompañó mucho tiempo, Rosina también, que nos acompañó, a Ana, a todas las hermanas que estuvieron, que pues lógicamente me imagino que tendrían ahora otras cosas también y se tuvieron que retirar. En la primera vez que nos encontramos éramos 220 y pico, en la segunda ya fuimos como 60, la última vez fuimos como 20, hoy terminamos un poco más estrechos, pero bien, yo les agradezco el que hubieran estado acompañándonos y espero que lo que hablamos, pues como les dije la primera vez, yo no vine a enseñar absolutamente nada, quería era compartir una experiencia y un gusto por cosas que a mí me llaman la atención y que he utilizado en la escuela y en la universidad como parte de herramientas y posibilidades. Entonces, no sé si la hermana Gloria quiere decirnos algo o si Camilo está todo por ahí. Sí, profe, yo creo que usted acaba de decir lo esencial, ¿no? Más que el taller que se hizo fue la oportunidad de despertar en nosotros ese gusto por el arte y ese gusto por la admiración, por tomar conciencia de que hay algo más alrededor nuestro que es válido para este proceso de didáctica, de desarrollo de aula, de trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que el disfrutar estos encuentros nos permite también tomar conciencia y creo que eso es lo que usted transmite, profe, un amor profundo por su disciplina, por su arte, por su conocimiento y sobre todo el deseo de compartir, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más grande. Ya estos días en Semana Santa, por ahí que tuve la oportunidad bien de tomar unas fotografías, de revisar unas cosas, ya uno empieza a ver más allá de lo que hay, más allá de lo que uno toma, qué pretendo con esta foto, qué voy a alcanzar, cómo la voy a enmarcar, qué más hay, para qué me sirve. Yo creo que esas herramientas que logramos coger en estos 3 talleres nos ayudan bastante y sobre todo nos despiertan ese gusto también por el arte. Y creo que era lo que decíamos desde el comienzo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, profe Luis Rafael. Agradecemos a Ediarte que nos acompañó, nos apoyó y nos ayudó para que usted estuviera con nosotros. Si realmente sí terminamos